Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte nuevamente. Me da gusto poder estar nuevamente contigo compartiendo un poco de lo que Dios nos habla en estos tiempos, ¿verdad? Gracias a Dios que Él sigue hablando y sigue moviéndose en medio de nosotros. Y hoy quiero compartir de un pasaje contigo en el que estuve meditando la semana pasada, que es el capítulo 2 del libro del profeta Joel. En este capítulo Dios inicia hablando del juicio sobre el pueblo de Israel. Después, a partir del versículo 12, empieza a hablar acerca de la misericordia de Dios hacia su pueblo y les llama al arrepentimiento. Y en el versículo 19 Dios les habla y les dice que les iba a dar el pan, el mosto y el aceite, dice, y se saciarán de ellos. En la cultura del pueblo de Israel en esos tiempos, ellos pues se alimentaban de muchas cosas, tenían ganado, tenían otro tipo de siembras, pero había tres elementos muy importantes que eran indispensables, que era el pan, que era el vino y que era el aceite. Por eso Dios habla específicamente de estos tres elementos que va a proveer al pueblo de Dios. Y hoy quiero precisamente compartirte, porque hoy estamos viviendo tiempos donde tal vez nos privamos de muchas cosas, donde carecemos de algunas cosas, tanto en lo natural como en nuestra vida cristiana y nuestra vida como iglesia, ¿verdad? Pero en medio de todo hay cosas que no pueden faltar. Y hay cosas que nosotros tenemos que ocuparnos de que no falten. Así como Dios se ocupaba de que a su pueblo no le faltara el pan, el mosto y el aceite. ¿Qué representa todo esto para nosotros? Cuando hablamos del pan, entendemos que Dios nos ha dado en Jesucristo al pan de vida. Dice: el que comiera de este pan no tendrá hambre jamás. Pero además de eso, Dios nos da nuestro pan diario a través de su palabra. Es importante que nosotros estemos siempre alimentándonos de la palabra, procurándonos de ese pan, que es el que nos va a dar las fuerzas, que nos va a dar las promesas, que nos va a dar la guianza, que nos va a dar la referencia para poder vivir una vida que realmente agrade a Dios y para poder sobrellevar cualquier situación que tengamos que enfrentar en la vida. Tenemos que buscar un tiempo para poder estarnos alimentando de la palabra. Mi amado, lo que Dios nos habla en las reuniones es una gran bendición, es una gran revelación la que nos da, pero necesitamos el pan diariamente estarlo buscando ahí. El segundo aspecto es el mosto. El mosto es el fruto de la vendimia de la uva cuando era pisoteada, y del mosto se elabora el vino. Y Jesucristo, cuando estaba en la última cena con sus discípulos, les dio la copa y les dijo: este vino es mi sangre, sangre de un nuevo pacto. Necesitamos continuamente estar en el pacto con Dios, y ese pacto nos abrió la posibilidad de tener comunión con Dios. Lo segundo que necesitamos procurar, que no debe faltarnos, es tiempos de intimidad y de comunión con Dios. Tenemos que buscar estar con Dios. Necesitamos pasar tiempo con Dios. Ahí Dios nos va a ministrar, Dios nos va a abrazar, Dios nos va a consolar, Dios nos va a ministrar y a bendecir de una manera tan especial que solo puede hacerse en la intimidad. Tenemos que propiciar esos tiempos. Nosotros hemos visto cómo, pese a que los edificios se han cerrado físicamente, la iglesia se sigue moviendo, Dios se sigue moviendo en medio de su iglesia, pero no es suficiente eso. Tenemos que buscar los tiempos personales, esos tiempos de intimidad y de comunión con Dios. Y finalmente, el aceite. El aceite representa la unción del Espíritu Santo. Nosotros no podemos caminar una vida cristiana sin el Espíritu Santo. Es absolutamente imposible. Lo que Dios demanda de nosotros, lo que Dios espera de nosotros, y aún las bendiciones que Dios tiene para nosotros, solo podemos llevarlo con la ayuda del Espíritu Santo. No hay otra opción. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, es nuestro consolador, es el que nos enseña, y tenemos que estar buscando, estar conscientes en todo momento de su presencia en nuestras vidas. Y no se trata solo de buscar el poder del Espíritu Santo o las manifestaciones del Espíritu Santo. No estoy diciendo que sea malo, eso es muy bueno y es bueno buscarlos, pero hay que ir más allá, y así como buscamos el poder y las manifestaciones del Espíritu, busquemos y sobre todo seamos dóciles a la guianza del Espíritu Santo en todos los aspectos de nuestra vida.
necesitamos ser guiados. Muchas veces no sabemos qué hacer. Muchas veces incluso la misma palabra nos marca pautas que no sabemos cómo poderlas seguir. Y ahí es donde el Espíritu Santo entra para guiarnos y para irnos mostrando el camino por donde debemos andar. Esos tres elementos son bien importantes. Dios entendió que la supervivencia de su pueblo dependía de que tuvieran pan, mosto y aceite. Y así en lo natural ellos lo requerían para no perecer. Nosotros en lo espiritual necesitamos el pan diario, el pan de su palabra. Necesitamos recurrir al pacto y a la comunión con Cristo. Y necesitamos la guianza de su Santo Espíritu para poder continuar hacia donde Dios nos quiere llevar. Esa promesa que hizo Dios a su pueblo a través del profeta Joel sigue vigente el día de hoy para ti y para mí. Caminemos pues de tal manera que nunca nos falte el pan, el mosto y el aceite para alcanzar los propósitos que Dios tiene para ti, para mí y para nuestras generaciones. Que Dios te bendiga y nos saludamos en la próxima ocasión.